Hola, bienvenidos a Obviamente. Vas a decir nuevamente. Nuevamente, ay no, qué horrible. Ay, nervios ahorita. Sí. Hola, bienvenidos a Obviamente un podcast. Yo soy Diego Y yo soy Mary. y bueno, bienvenidos a nuestro tercer episodio. Ajá, Mary, primero que todo quiero preguntarte cómo te has sentido con este podcast, con este espacio para nosotros conversar. Ay, espectacular, hemos tenido muy buena receptividad, nuestras vistas han sido muy buenas para ir comenzando, tenemos muy buenos comentarios y yo estoy encantada. Sí, de verdad que sí. Por lo menos hoy vino un amigo y me dijo mi amigo como que cónchale Diego, se te felicito, me gusta cómo hablas con tu amiga, cómo te desenvuelves, cómo te sueltas con ella y bueno, la verdad que esa es la idea. O sea, la idea es Claro, que, como le dijimos desde el principio, que esto sea bueno, pues, echar sí, cuentos y sí, anécdotas. ajá. Algo como muy espontáneo. Exacto, como somos nosotros en nuestra Sí, vida exacto, diaria. exacto. Bueno, en el episodio anterior lo estuvimos conversando y hablando de nuestras experiencias en el preescolar y en la La escuela y en escuela, el liceo ajá, más que todo. ajá. Sí, verdad, sí, sí es Sí, cierto. Como la primaria. sí, Ujú, sí, nuestra etapa como hasta la adolescencia, se puede decir así, nuestros exacto. 15, 16 años. Ujú. El día de hoy le queremos venir a hablar más o menos de lo que es nuestro camino o nuestras experiencias en la universidad y cómo es la independencia, o sea, ¿qué es para nosotros la independencia? Sí, ¿cómo comenzamos a independizarnos o a despegarnos de, digamos, o sea, no del núcleo familiar, pero sí de esa dependencia familiar que teníamos en ese De lo que momento? eso conlleva. Sí, sí, porque siendo de pueblo es un Ujú. poquito como más difícil. No es Sí, igual la persona que vive en la ciudad que se desenvuelve o se despega un poco más fácil de su casa, de su familia, de sus padres. O sea, siendo de pueblo, la experiencia es un poquito diferente. Entonces, hoy sí. queremos hablar bastante sobre eso. Sí, porque por ejemplo, las personas que me ven de aquí, que son de la ciudad, por ejemplo, Maracaibo, Coro, saben que allá hay más libertad. O sea, ya los dejaban salir quizás, o bueno, o no vamos a generalizar, sino algunos, pues. Sí, Entonces, pero obviamente son de ciudad. Por ejemplo, saben dónde queda su universidad, saben dónde queda un hospital, una clínica, alguna discoteca. sí, Porque sí, uno llega aquí y uno llega sin ninguna herramienta. O sea, es muy complicado, pues. sí. Bueno, para comenzar, vamos a hablar de lo que estudiamos. Ajá. ¿Qué carrera eso es o sea, cuando uno sale del liceo, Dios mío, ¿y ahora qué voy a estudiar? ¿Qué voy a Sí, estudiar? Voy a comenzar hablando yo sobre, o sea, obviamente yo salí primero que Diego del liceo. sí. Y, Bastante. ajá, nosotros nos hacían la prueba Opsu. OPSU, Ujú. a ver qué carrera nos salía, en qué universidad íbamos a quedar y todo eso. Que eso era una presión. Sí, exacto. Que yo, o sea, a mí me daba miedo no quedar. Yo decía, Dios mío, ¿será que puedo ser tan bruta que no puedo quedar en ninguna universidad? Pero a mí me llamó la atención porque no sé si te acuerdas que yo hacía diseños, que hacía banner, Ujú. cosas así de artistas, y a ustedes también les hacía imágenes, editaba imágenes. A mí me llamaba la atención diseño gráfico. Pero en ese momento diseño gráfico era una carrera que no era tomada muy en cuenta. Era O tan sea, demandante. ajá, era como que, no, el diseñador gráfico lo único que hace es dibujar. Y entonces yo decía diseño gráfico y mami decía, no, eso no es una carrera. Sí, sí. Lo veían más como, no sé, como un curso, como una cuestión Ajá, como así. algo así, como si fuera un hobby. Exacto. Entonces yo opté porque en la prueba OXU me salió comunicación social. A pesar Ujú. de que yo era demasiado tímida, o sea, extra tímida, me salió comunicación social, mención publicidad. Y yo dije, bueno, en luz. Y yo dije, bueno, voy a optar por eso porque la publicidad me llama la atención. Ujú. Entonces comencé a estudiar la carrera, pero ahí mis padres se vinieron conmigo, por eso mismo que estábamos hablando ahorita, para enseñarme a andar en la ciudad, lo que Sí. era agarrar un carrito, que Dios mío, que yo me acuerdo, eso fue horrible. En el sentido de ya la primera vez, ajá, a mí me enseñaron, mi papá me enseñó la primera vez y ya después cuando me tocó a mí sola, yo hasta la puerta, o sea, yo no sabía que la puerta de este lado del carrito
que da a la carretera, ¿no? No se podía abrir, sino que uno sale de este lado. Claro, para evitar que que el carro te llegue o algo. Yo eso no lo sabía, algo tan obvio, o sea. Sí. Es que no es costumbre, o sea, exacto. A ver, quiero que sepan que tanto Mary como yo somos hijos únicos. Ajá. Entonces, siempre era, por lo menos, gracias a Dios en ese momento, sus papás tenían carro, mi papá tenía carro. Sí. Y era como que siempre, o sea, nosotros como que, o sea, en nuestro carrito, tal. Claro, éramos muy mimados. Sí, o sea, éramos como que, ¿no? Con cuidado, que no sé qué, tal. O sea, era una cuestión de que, o sea, no sabíamos nada. Claro, nos decían, nada. Vos llegas a Maracaibo, te paras ahí, camináis como 2 calles. No, o sea, era como que, ¿para dónde agarro? Claro, y yo no tenía miedo porque una ciudad tan grande. Un indio en la ciudad, así. Indio en la ciudad. Tal cual, porque no era costumbre. O sea, yo venía para Maracaibo antes, pero era con mi mamá o con mis papás, pues, que es a comprar, ustedes saben, ropa. Claro, y uno llegaba hasta el centro. Al sitio y ya. Sí, exacto. Uno llegaba al sitio y se bajaba. Ya a comprarse y se montaba en el carro otra vez. Exacto. Sí. Entonces, bueno, esa vez yo recuerdo esa anécdota porque, o sea, me marcó porque me dio mucha pena. Yo abrí la puerta del carrito, me bajo y venía un carro. Imagínate. Y el dueño, o sea, el conductor, el dueño del carrito me regañó, me pegó un grito y me dijo, pero ¿cómo vas a abrir esa puerta? Imagínate la pena que yo sentí en ese momento. Claro. Ay, no, o sea, es tan terrible como vivir esas cosas, ¿no? Pero claro, son experiencias que uno tiene que vivir, tiene que aprender. Sí. Porque, uno no las sabe, uno no está acostumbrado a eso. Bueno, después que yo entré a estudiar esa carrera, me di cuenta un día, o sea, la carrera era bonita, pero era comunicación social. Obviamente, una persona que es muy tímida, que es muy introvertida, le cuesta. Entonces, una vez me pusieron de tarea entrevistar a una persona. Ay, señor. Eso fue catastrófico. O sea, ni siquiera era una grabación para un programa de radio, ni siquiera era como que algo que se veía reflejado en la pantalla ni nada de eso. Ni siquiera era algo como que se veía reflejado en la pantalla ni nada de eso, sino que era una grabación para las radios. Bueno, y yo no dejaba de temblar, o sea, mi corazón se me iba a salir. Y yo dije, más nunca hago esto, más nunca. Le dije a mami, eso no es lo mío. Y abandoné la carrera. Cuando yo abandono la carrera, decido estudiar administración de empresas porque mi papá es licenciado en administración de empresas. Y yo dije, bueno, voy a estudiar lo que es mi papá, pues. Sí. Como seguir eso mismo de él. Bueno, pero ahí me cambiaron a Urbe. Porque hubo el problema que les contamos, creo que fue en el primer capítulo del podcast que les contamos que habían problemas en la universidad, en Luz. Muchos paros. Sí, muchos paros y no sé qué. Y mi papá me dijo, bueno, está bien, yo te cambio de carrera, pero te voy a inscribir en Urbe. Y yo le dije, bueno, dale. Que gracias a Dios, yo siempre le doy gracias a Dios de haber estudiado en Urbe porque la Urbe, o sea, me encantó. Tenía ahí muchas comodidades, muchas facilidades. Y bueno, y comencé a estudiar administración de empresas. Mi amor, vi contabilidad. Contabilidad la vi 17 veces. Yo me acuerdo. No, o sea, de verdad, yo pasé matemáticas, inglés, o sea, todas las materias, menos contabilidad. No había manera de que yo me aprendiera, o sea, no me entraba. Eso a mí no me entraba. Y eso era la base de la carrera. Claro, exactamente. Y contabilidad 1. Cuando, yo cambiaba hasta de profesor porque yo decía, será el profesor, Dios mío, cambiaba de profesor. Hasta que ya una vez inscribí con un viejito, un profesor que era muy viejito, y él me pasó la materia porque él veía que yo me esforzaba, y yo hablé con él, yo dije, profesor, no puedo, o sea, no entiendo. Bueno, él me pasó la materia con 10 y me agarró el pensum nuevo. Y te devolvió. Y me devolvió, claro, me tocó ver introducción a la contabilidad. Y fue contabilidad 1. Y viejito. Y yo dije, no, mi amor, lo siento mucho, pero yo voy a estudiar lo que a mí me gusta. Sí. Y, o sea, como que escondida de mis padres, busqué el pensum de diseño gráfico, vi que me hacían las equivalencias, o sea, y haciéndome equivalencias de las otras materias que había visto en otra carrera, quedaba bien, quedaba como en el segundo o tercer trimestre.
Y yo dije, nada, yo me voy a cambiar. Yo me voy a cambiar y yo voy a estudiar lo que a mí me gusta. Bueno, me cambié de carrera, comencé a estudiar diseño gráfico y Dios mío, qué carrera tan bella. Sí. O sea, claro, porque es que mi lado es más creativo, lo mío es más creativo, o sea, lo mío no es tanto de números y eso, no, definitivamente no. Y yo comencé con esa carrera, o sea, demasiado entusiasmada, demasiado los profesores eran muy distintos, mi grupo de amigos, comencé a tener amigos porque cuando yo estudiaba la otra carrera no tenía amigos, o sea, era como que totalmente sola. Porque no combinaban las personalidades que habían ahí Claro, con la mía. claro. Entonces, bueno, cuando me cambio de esa carrera, voy muy adelantada, hago muchas amigas, o sea, me fue súper bien y me gradué súper rápido. O sea, me gradué rapidito, es más, hablé hasta con el rector porque había un trimestre que me faltaban unas equivalencias para ver, no, mentira, unas unidades de crédito para ver servicio comunitario. Y hablé con el rector y el rector me dijo, sí, dale, yo te las coloco ahí. Y vi servicio comunitario antes que mis compañeras. Y yo me gradué primero que mis compañeras. Sí, o sea, estaba totalmente en una carrera que no era. Sí, sí, es que eso pasa. Bueno, ajá, estabas destinada entonces para esa carrera, o sea, tenías que estudiar eso. Sí, Y es que exactamente. se te notaba, o sea, se te notaba primero en tus ganas, en tu entusiasmo, en tu actitud. Sí, esa carrera de verdad que es muy bonita. O sea, para las personas que son creativas y ahorita se toma mucho más en cuenta porque ahorita todo es lo digital, todo, todo, todo. Lo Entonces, visual, todo. ajá, todo está asociado con esa carrera. Sí, ahorita cualquier empresa debe tener un diseñador gráfico. Exactamente. Y bueno, y en ese transcurso o en ese proceso de yo estudiar diseño, fue que realmente me fui independizando. O sea, fui como que, Tomando sí, responsabilidades. tomando responsabilidades. Yo siempre he sido muy trabajadora. O sea, yo como desde que tengo uso de razón, no sé, yo vendía pulseritas, ¿te acuerdas que yo hacía pulseritas, vendía pulseritas? O sea, siempre he tenido como esa gracia de hacer cosas, de algo manual. Y también cuando comencé esa carrera, comencé a hacer cintillos. No sé, También me acuerdo, sí, claro. que hacía cintillos de flores, cuando eso se usaban las flower crown, que se llamaba. Y vos eras la mejor modelo, te ponía todo Sí, yo tu modelaba sentido. todo. Y Eran aparte, lindos. sí, eran lindos. Y aparte, como estaba estudiando diseño, también estampaba franelas. Y ustedes se vestían así. O sea, Sí, yo los me que son de vestía. diseño se vestían de esa manera particular. Es decir, ellos eran muy coloridos. Sí, sí, Se atrevían a usar esa sí. ropa, pues, porque hay gente que siempre es blanco, negro, gris, azul. Y yo estampaba franelas a la antigüita, o sea, lo que había aprendido Ajá. manualmente, porque hay máquinas que estampan franelas, obviamente. No, yo no, yo la estampaba con una plancha, o sea, mandaba a hacer la impresión, Sí, compraba la franela, estampaba con una plancha y yo las vendía. sí. Y o sea, ahí comencé como a ver cómo podía yo tener mi propio dinero y poder comprar mis propias cosas, o sea, con mi propio dinero, con mi esfuerzo. Y eso me gustaba, o sea, me llenaba de satisfacción ver que yo podía trabajar y podía tener mis Generar cosas, tus ingresos. ajá, exactamente con mi trabajo, con lo que yo sabía hacer. Sí. En mi caso fue similar al de Mary, porque también, ajá, venir para acá muy joven es bastante riesgoso. Estar en una ciudad tan grande da miedo, porque da miedo. O Sí, sea, es como sí, que sí. esa incertidumbre de que, ajá, de que qué voy a tomar para ir a la universidad, porque obviamente a uno le importa más que todo es eso. O sea, ir para la universidad, estudiar y devolverse a su casa. Por lo menos eso es como lo que le inculcaban a uno. Sí. En mi caso yo estudié ingeniería industrial. A mí cuando tú también cuando hiciste la prueba OXU, yo estaba también un poquito indeciso. Ujú. ¿Por qué indeciso? Porque primero era que medicina, mi hermosa, es súper errado, porque a mí no me gusta, o sea, el hecho de yo imaginarme estudiando tanto tiempo, o sea, Ay, pero hubiera sido un doctor lindo. no sé, o sea, no, no me veía, pero obviamente eso fue como en tercero o cuarto año. Pero ya cuando llegó el momento de la prueba, yo me acuerdo que a mí sí me gustaba lo de los números, el álgebra, el sacar cuentas, el tal, o sea, a mí eso sí me gustaba. Y mi prueba fue mucho de eso, o sea, fue muy, haciendo énfasis en ese tipo de cosas.
y me salieron las tres ingenierías, me salieron industrial, me salió ingeniería química y me salió ingeniería, creo que fue civil o mecánica, no me acuerdo cuál de esas dos, en luz también. Ujú, Yo dije, no, me voy por la industrial. Yo siento que desde ese paso que uno da, ya uno es independiente, ujú. porque ya uno ya va tomando las riendas de su vida, es decir, Claro, sí, ya bueno, uno va ajá, decidiendo. sí, o sea, ya es como en mi futuro, obviamente, está siempre la influencia de los padres, de la gente cercana, Sí, que te sí, dice, no, sí, estudiar, no, no la estudié, porque uno escucha, obviamente, o sea, uno es una claro, esponja claro, y uno quiere exacto, saber todo, ¿me entienden? claro. Pero a Y veces, como uno está tan inexperto, uno no exacto, sabe. pero a veces, vuelvo y digo, uno tiene que escuchar su interior, lo que uno de verdad le gusta. Ujú, ¿Por qué? Porque, ajá, yo decía así, no, yo si voy a estudiar industrial, yo la estudié aquí en Luz, todo bien, gracias a Dios, de verdad que yo también hice un buen grupo de amigos, este, pero costaba mucho, o sea, a mí me costaba mucho estar solo, la soledad, ujú. porque vos te acuerdas, yo estaba en una residencia Sí, y yo en esa residencia estaba solo, o sea, solo en el sentido de que yo no tenía a mi papá, obviamente, eso es algo de independizarse, ¿no? yo también estuve en residencia. Bueno, primero no, yo primero me vine aquí y estaba En un en apartamento. un apartamento con mis papás. Mis Ujú. papás en ese momento tenían la posibilidad de alquilar un apartamento y nosotros nos vinimos los tres. Cuando eso mi papá trabajaba en el banco y ajá, tenía que estar viajando porque trabajaba en el banco de Dabajuro y tenía que estar viajando. Entonces nos quedábamos mi mamá y yo solas y ajá. A veces Claro. se quedaba mi mamá sola porque tenía que esperar que yo llegara de la universidad. Ujú. Pero ajá, eso me Tenías ese sirvió, apoyo. ajá, me sirvió muchísimo. Ellos estuvieron conmigo durante un año Ujú. y después de ese año ahí sí quedé en residencia, o sea, papi me dijo, no, hija, Ya es váyase por una momento de, residencia, ajá. ya es momento de volar. Y ahí, o sea, no digamos que sufrí, pero sí aprendí demasiado. O sea, estar en una residencia sin saber nada es muy fuerte. Y Ujú. aparte que éramos muchas mujeres viviendo en una casa. En un mismo espacio. Sí, en un mismo espacio. Yo era súper tímida, o sea, digamos que a mí todo me lo montaban encima. O sea, Ujú. yo me dejaba montar todo. Gritos, regaños, me robaban las cosas de la nevera, no sé, me robaban cosas, me agarraban la ropa, mil cosas que uno vive en residencia y yo me callaba. Yo Y no era por decía eso, por nada. tu forma de ser. Exacto, por mi forma de Porque, ser, no me defendía. exacto, porque en este tipo de cosas, ajá, tú entras en una residencia y tú no conoces a nadie. Sí, O exacto. sea, uno no sabe qué tipo de ¿Con actitud, quién se va a de encontrar? personalidad te vas a Ujú. encontrar. Por lo menos en mi caso fue distinto. Vos viviste con mujeres, yo viví con puro hombres, o sea, mi residencia era masculina. Ajá. Y yo era el menor. De todos los que vivían ahí, yo era el menor. De hecho, esa residencia siempre, habían más que todos ya señores que estaban estudiando era posgrado Ujú, o un doctorado, o sea, eran ya mayores que habían pasado su etapa universitaria. O había muchos que estaban terminando la carrera y apenas estaba empezando. Solamente estaba con un compañero que era de Capatárida, que él se vino conmigo ujú, prácticamente y casualidad vivimos ahí juntos, pues. ujú. Pero de verdad que es un reto, o sea, es un reto por lo Sí, menos es el demasiado. cocinar, el aprender a agarrar carrito, por lo menos, gracias a Dios yo vivía en una parte muy cerca de la universidad y yo nada más era cuestión de salir de residencia, Sí, caminar. cruzaba la Ajá. calle y agarraba bien sea un bus o un carrito. Ah, hablando de otra cosa, ¿cómo hacías con la comida? Porque yo no sabía cocinar, pero a mí las muchachas me enseñaron en la residencia. O sea, lo voy a decir, Nolive y Noliani, ellas fueron las que me enseñaron a cocinar ahí en la residencia Ujú. y les agradezco muchísimo a ellas por eso, porque de verdad, o sea, yo no sabía hacer nada, absolutamente nada. Imagínate, hija única, la consentida de mami y papi, me hacían Sí, todo, o sea, como que vos no hagas nada, ya nosotros hacemos todo. exacto. En ese caso que yo soy mujer, pero ajá, vos que sos hombre, ¿cómo Sí. hacías con la comida? No, bueno, eso fue un tema porque, como te digo, yo sí me lancé, mis papás, o sea, no fue que me lanzaron, obviamente era Claro, era lo que tenían lo que que tenía hacer. que hacer en ese momento era venirme solo. Yo me acuerdo que días antes o semanas antes de yo venirme, mami trató como de enseñarme unas cosas, obviamente, ponerme a cocinar bien un arroz, una Ujú, pasta, ujú, hacer una arepita, tal, pero mi mamá era de las que, como viajábamos semanal, ujú. ejemplo, o sea, Te preparaba toda me la preparaba comida. toda la comida. Es decir, ya nada más era cuestión de calentarla o de terminar de cocinar en las hornillitas ahí de la Ujú. cocina, con mis ollitas y tal.
Pero eso fue al principio. Yo después sí, ¿verdad? Me defendí un poco más. Yo le decía a mami, no me lo preparé, yo me lo sé Ajá, preparar, o sea, ajá. sí, pues. Pero obviamente sin la ayuda de mami en cuanto a la comida, Claro, hubiese sido horrible. Y no, claro, peor. y también era que ahí entra la parte independiente, también era que antes comer en la calle era muy fácil. O sea, Ajá, porque rendía la plata. rendía la plata. Yo me acuerdo que mis papás me daban, no sé en ese tiempo ni cuánto era, pero mi papá me daba semanal a mí dinero todavía porque cuando eso obviamente yo no tenía posibilidad, no trabajaba pues. Y mi papá, o sea, me daba, no sé, tantos y yo eso lo estiraba, bueno pues, o sea, Mm, y yo comía en la calle o claro. compraba cosas y tal. Y No, yo a mí todavía me también. rendían la plata. A mí me encantaba comer en la calle. A pesar de que Sí. yo tenía mi comida, me encantaba comer en la Es que calle. aquí hay no, o sea, por Dios, comida Claro, maracucha de la calle, por Dios, claro. o Y sea, por ejemplo, en Urbe uno tenía tantas opciones, Dios mío. sí. Beirú, Beirú. Usted tiene hasta McDonald's, ¿no? Sí, pero Los los helados helados. de McDonald's. O sea, de verdad que era imposible, como uno no comía en la calle todo el tiempo. Nosotras en la residencia, o sea, en la mañana no, comíamos en la universidad y comíamos, nos íbamos a la universidad y comíamos pastelitos. Ujú. Porque eso es otra cosa de la residencia que yo agradezco mucho, que conocí a mis mejores amigas. Nosotras éramos un grupo de 4. Y, o sea, ellas eran mis mejores amigas. Es más, cuando yo me cambié de residencia, porque me tuve que cambiar de residencia, porque esa residencia, como les digo, no se soportaba, porque eran 12 mujeres, 12 personalidades, peleaban demasiado, discutían demasiado, y ya yo estaba muy cansada de Estaba eso, harta. estaba muy cansada de esa situación. Entonces mis amigas eh, decidieron irse conmigo, o sea, vámonos a otra residencia y entre las 4 alquilamos algo. Y así fue, y llegamos a vivir detrás de Urbe, que era peor. Pero esa etapa fue demasiado buena. Mis amigas, que las voy a nombrar porque las amo y las adoro, Adriani, Angélica y Elizabeth, que siempre las voy a recordar, o sea, las mejores amigas del mundo. Ellas son de Ciudad Ojeda y yo me iba a Ciudad Ojeda con ellas y pasamos momentos increíbles, o sea, yo siento que disfruté demasiado mi juventud, mi etapa, a pesar de que en el liceo también la disfruté, pero ya en ese momento, como quien dice, ya uno hacía lo que le daba la gana. O sea, Exacto. ya uno sabía lo que estaba bien, lo que estaba mal, y ya uno decidía qué hacer. Es que ya uno aquí, como les digo, o sea, en esa etapa ya uno no es que, ay no, o sea, uno obviamente avisaba, por lo menos, ajá, papi, mami, voy para la universidad, ya vine tal, pero uno no lo cuenta todo. O sea, Claro, yo salía, mi yo tomaba amor. y era cuestión de que yo no le avisaba a mi papá. Vamos a hablar un poco de las rumbas. Cuando nos íbamos de rumba. Sí. Porque, ajá, eso para nadie es un secreto que estar en la universidad es, hey, vamos a salir hoy, vamos a beber, vamos a no sé qué, vámonos a la discoteca, ¿qué tal? Y para mí era un infierno porque yo tenía que decirle a mami, sí o sí. Y, o sea, yo no era de las que me escapaba y no les decía a mami, yo tenía que decirle todo el tiempo dónde estaba. Y entonces eso era pelear, desde que salía yo en el taxi, íbamos en el taxi, pelear toda la noche por teléfono hasta que llegaba a la discoteca, era pelear, pelear toda la noche y enviar un mensaje y pelear y pelear y pelear porque mami no me dejaba. A pesar de que ella sabía que yo estaba ahí, me decía, anda, vete, anda, vete, anda, vete para la casa, anda, vete, anda, vete. O sea, Bueno, no, en mi caso no. no, O sea, en mi caso, bueno, mis papás lo saben, o sea, ellos siempre han sido muy permisibles conmigo, o sea, ¿por qué? Porque yo les daba la confianza, es decir, yo es que nunca yo fui, también, bueno, ajá, pero eso ya depende de la personalidad de los padres en este caso. claro, y porque vos sos hombre. Exacto. Pero por mis papás eran muy relajados los dos. Más bien a veces era papi el que se preocupaba un poquito más, Ujú, como que ¿dónde ujú. estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? Y yo le decía, pero obviamente el estar como que explicándoles todo, a mí a veces llegaba un punto que como que, cónchale, o sea, no estoy haciendo nada malo, estoy disfrutando, estoy con mis compañeros de clase, estoy con mis amigos de aquí. Bueno, vos y yo a veces salimos con las Sí, muchachas, sí, salíamos coincidíamos a o bueno, o rumbear. cuadrábamos a rumbear Los cumpleaños. en varias Ajá. discotecas, tal, algunos cumpleaños que pasamos aquí. Y la verdad que esas son experiencias que eso no se olvida y siempre se van a estar recordando, pues. Sí, exacto. Y yo salía demasiado, a pesar de que yo peleaba mucho con Y mami, vos salías más. yo salía demasiado, demasiado a rumbear, o sea, Sí. demasiado, pero yo nunca era de emborracharme ni de llegar tan tarde, o sea, era como salir sanamente.
Sí. Porque eso sí tenemos nosotros la gente de pueblo, que nosotros nos inculcan como eso, como Ujú. que nos siembran desde chiquitos eso, que eso es malo, que hay que cuidarse, que miren que la ciudad es esto, que la ciudad es Mm, mm. aquello, que hay mucha gente mala, que tal. Sí, porque es eso, o sea, siempre existe en nuestra mente que o sea, que las ciudades son peligrosas, es decir, o sea, y también en ese momento, eh, no sé si las cosas han cambiado mucho desde ese tiempo para acá, pero sí me está marcado como la inseguridad, la Sí, había mucha cuestión, inseguridad, cuídense demasiado. mucho, que no sé qué, que en los buses donde se van a montar, en los carritos. Ajá, Yo a ajá. veces confieso que yo a veces cambiaba mi ruta. Es decir, yo les digo que yo salí de mi residencia, cruzaba la calle y agarraba un carrito, a veces no. A veces yo me iba caminando porque me Ujú, quedaba cerca. ujú, ujú. Y mi papá y mis primos y todo decían, sí, hace así. ¿Para qué? Para que Para vos, ni Dios lo despistar, quiera, te ajá. están observando, tal, para que despistes a la persona. Y de verdad que quizá eso hasta funcionó. Mi amor, a mí me atracaron 4 veces. Yo creo que 5. Yo O, creo, o sea, cuatro y una que no te diste cuenta. sí, yo creo que 5 veces. La primera vez yo tenía un BlackBerry. Iba y me iba a Urbe. Y me quitaron el BlackBerry tontamente porque, ajá. Yo llevaba mi bolso y llevaba en el bolso llevaba el BlackBerry. Y el tipo con la mano abajo de la camisa me hizo así como si tuviera una pistola. Quizá era el dedo. Ajá, quizás era el dedo, yo ni. Y le entregué mi BlackBerry y me devolví para la residencia y lloré, lloré, Y y lloré. llorar. Ok. Ay, no, Dios Y mío. después me atracaron, creo que con Noli. No, mentira, nos intentaron secuestrar. Ah, sí. Nos Ya me intentaron acuerdo de ese secuestrar un cuento. taxi. Dice Nosotras que íbamos a feo. comer pizza. Ajá, íbamos las dos. Y cuando veníamos de regreso, venía un taxi y dio la vuelta así, nos llegó donde estábamos nosotras y abrieron la puerta de atrás y nosotras salimos corriendo. O sea, nos dio, yo no sé cómo, gracias Señor, que nos dio tiempo de correr y llegar a la Ujú, residencia, pero ese ujú. momento fue horrible. Nos iban a llevar pues Sí, quién a sabe. secuestrar. Después, cuando vivía en el Naranjal, con las muchachas también. Pero menos mal que, o sea, me llegó un tipo ahí, yo iba para que Gaby, me llegó un tipo ahí, me sacó una cuchilla, yo no sé qué fue, y yo le dije, no, nada más tengo esto, porque en ese momento ya yo estaba prevenida ya yo me metía el teléfono aquí o me lo metí allí, y yo no, nada más tengo esto, me acuerdo que eran como 2 bolívares, no sé. Y bueno, le di eso y me dijo, no, hombre, esto. Tape la bola. Yo le dije, sí, es que no cargo nada. Bueno, gracias a Dios no me hicieron nada. Y después fue con las muchachas, andábamos las 4 y ¿En el serio? mismo tipo No, que me chica. atracó a mí, No será vecino de ustedes. claro, se atracaba ahí mismo en el Naranjal. Uy, El no. mismo tipo que me atracó la primera vez nos volvió a atracar, pero en ese momento ahí sí no llevábamos nada, no llevábamos nada y entonces la única que llevaba era Angélica y Angélica peleando con el tipo, yo ahorita tengo muchos problemas. Y el tipo le decía, a mí que me interesa. Obviamente, o sea, es Señor, que, por favor, no me atraque. es que uno es así. O sea, yo entiendo a Angélica, porque, o sea, uno le va a pasar algo malo y uno empieza a decir sus cosas como Familiares. justificándose. Cojones, a nadie le importa, o sea, Claro, a nadie le interesa lo que uno esté pasando y menos un menos un ladrón, ladrón, por exacto. supuesto. Yo de verdad, o salía sin nada, ya después, yo salía sin nada o de verdad me escondía el teléfono hasta aquí en el pelo. Cuando eso sí tenías pelo largo. Bueno, sí, la verdad que sí. Eran Sí. extensiones, eran extensiones, pero sí lo tenía largo. Ajá. No, bueno, en mi caso era que a mí me atracaron también, obviamente, pero estando en la universidad. O sea, Ujú, donde yo supuestamente estaba más seguro, ujú. pues no lo estaba. Claro, a mí antes de entrar a esta facultad de ingeniería me dijeron, Diego, pila porque Sí, esa sí. facultad es Es que candela. la Universidad del Zulia, Dios mío, era Es muy fuerte. buena, pero era fuerte Se en prestaba, cuanto se a eso, prestaba pues. mucho para eso. Sí, entonces imagínense. La primera vez, para contarlo, para hacer cuento largo, historia corta, como dicen, este, estamos por entrar en una clase.
y entramos, cuando íbamos entrando, que la profesora abrió la puerta del aula, cuando íbamos entrando, de último entró el malandro. Entonces, claro, uno pensaba que era otro estudiante, pues no, porque para comer era un muchachito. Pues no, o sea, entró y con su arma bien cargadita, tal, la mostró, nos apuntó y dijo, bueno, esto es un atraco, dame la llave, le quitó la llave a la profesora y cerró la puerta. Bueno, ahí todos nerviosos. Yo siempre me ponía adelante y empezó conmigo a revisarme. Yo no tenía nada, yo no me llevaba el teléfono, por lo mismo que yo era prevenido en ese caso. Yo tenía la llave de la residencia. Y empezó a decirme, ¿de qué son esas llaves? Que no sé qué, yo, de mi casa, que no sé qué. Y me empujó. Cuando me empuja, me coloca el arma atrás en el cuello. Yo me acuerdo Dios mío, completico de eso y dije, Diego. no, hasta aquí fue. Gracias a Dios, no. Entonces la profesora, pobrecita, ella le decía, no le apuntes que no sé qué, y él, cállate que no sé qué. Obviamente, ella, ella le daba nervios, pero el tipo se ponía peor. Y le pagaba era conmigo, me apretaba en la espalda. Agarró algunas prendas de algunas chicas que estaban ahí, creo que eran de Cabima, las chamas se pusieron mal, o sea, era una cuestión de que, bueno, pues, ahí un compañero se tuvo que saltar porque nos dejó encerrados. El tipo salió, nos dejó encerrados en el salón, no hallábamos cómo hacer, entonces un compañero se tuvo que tirar para los aires integrales de la universidad y de ahí saltar al piso. Y yo decía, Dios mío, dime si a ese hombre le pasa algo y es peor. Bueno, yo me acuerdo que abrieron esa aula y yo me fui para mi casa. Obviamente me fui muy asustado, Y pues. no volviste más. No, cuando eso es a la vista mi papá y mi papá. Bueno, pues no, que Dios mío, que cómo va a ser posible, que contame qué te hicieron. Gracias a Dios no me hicieron nada, como les digo, pero sí me apuntaron y sí me puse muy Claro, nervioso, porque era la primera vez en mi vida que me atracaban. Primera claro. vez. Y de esa manera Y tan de esa manera, horrible. y estando en la universidad, que se supone que vos estáis seguro, pues. Bueno, y el otro atraco que yo tuve también fue en la universidad, viendo Química 2. Estaba viendo Química 2 y ese día me había llevado a Carmen. Yo, Carmen, acompañada para la universidad. Ay, Dios Dios mío. mío, Carmen, discúlpame. Siempre que cuento esto, bueno, ajá, siempre digo, Carmen, bueno, imagínate, ¿quién iba a saber que iba a pasar eso? Claro. Y yo me siento otra vez adelante y Carmen se sentó como a 4 pupitres mío, pues, estaba atrás. Pero esta vez entraron y cerraron el vidrio y todo de la puerta del salón. Yo dije, no, aquí fue. Gracias a Dios, bueno, no gracias a Dios, pero ajá, o sea, no vino para nosotros, sino que iba para una persona en específico. Que cuando eso tenía un teléfono, el último teléfono que había salido, la cuestión, tal. Y lo atracaron justamente fue a esa persona, pues. No a todos, sino nada más lo atracaron a esa persona. Y también, o sea, abrieron el salón y yo me fui. Entonces, como digo yo, uno en esos momentos uno sí sabía lo que era bueno. O sea, Sí, Dios mío, no. Bueno, pero gracias a Dios, a pesar de todo. Por favor, patrocinante, ¿nos puedes traer la torta? Tenemos 2 horas hablando sin un bocado. sí. Patrocinados por Diego's Bakery, tu pastelería. Sí, bueno, vamos a estar degustando Gracias. como coffee break esta porción de 3 leches de la repostería que tengo junto a mi pareja que se llama Diego's Bakery. Bueno, Mary, yo también me di la tarea porque ajá, estamos hablando de, como saben, de la independencia, tanto económica, personal, de estudio. Y bueno, yo también traje por aquí un concepto que se lo voy a estar diciendo. Sí, porque yo investigué también eso para que la gente supiera, pues. Dice así, dice, dice, la independencia personal. La independencia personal. Ah. Déjame hablar. Le dio la crisis. Ah. La independencia personal es la capacidad de una persona de tomar decisiones por sí misma.
Obviamente un podcast. A mí me dijo Mary, cuando vas a la guerra vamos a venir y no vas a entender, y yo vas a venir y ya. No, yo le dije, vos para acá, vos para acá podés venir cuando vos queráis. Entonces, Pero no era tanto. Dice, la independencia personal es la capacidad de una persona de tomar decisiones por sí misma, sin estar sujeta a la influencia de otros. La independencia personal se puede desarrollar a través de la práctica y la interacción social. Y hay también algunas características que es actuar con integridad, tomar decisiones sin influencia de otros, que ya lo dijimos en el principio, gestionar los asuntos propios, vivir una vida que refleje quién eres y realizar las actividades de la vida diaria por sí misma. O sea, lo que hemos venido hablando, pues, por ejemplo, contame cuando vos te sentiste independientemente económico, o sea, en la parte económica, desde que trabajabas en lo de los cintillos y eso, en Urbe, más o menos. Sí, claro, ganaba mi propio dinero, pero todavía mi papá me ayudaba. Ujú, Ya yo me sentí independiente fue cuando yo empecé a maquillar. ujú. Y ahí fue que yo trabajaba ya yo me había graduado, trabajaba de diseñadora en la agencia de publicidad y ya mataba mis tigritos con el maquillaje. Entonces Sí, era sí. como que ya compraba la comida para la casa. Todavía mi papá me ayudaba porque él siempre me ayudó, pues, Ujú. viviendo aquí. Pero ya como que de esa manera me independicé más. Sí, bueno, yo estando aquí, no, o sea, yo estando aquí, mis papás sí me seguían ayudando obviamente económicamente. A ver, no era casi ni mayor de edad. Entonces, cuando me fui a Bajuro, mi papá me prestaba el carro para hacer, o sea, yo me iba en su carro para la universidad de Bajuro y yo en ese momento, como en el sexto semestre, séptimo, empecé a hacer transporte. Ujú, sí, yo me acuerdo. Sí, entonces, Súper lindo. sí. Entonces, bueno, cuando sí empecé a ganar con mi propio dinero. Obviamente yo también le pasaba a mis papás o algo Y así. Diego manejaba malísimo, la gente no lo sabe, pero él manejaba No terrible. era, no era malo, sino que, o sea, no era malo, Él sino no que podía ver una acera porque él creía que la carretera era la acera, entonces montaba el carro por no, la acera. no, sino que siempre me pasaba algo. O sea, era increíble. Bueno, ahí también, ahí va lo de decisiones propias, lo de vivir tu vida como tú la quieres Mm, vivir. Y a mí siempre me llamó la atención manejar. Es decir, mi papá tuvo un carro y yo, papi, se va a manejar, se va a manejar. O sea, a mí siempre me gustaba eso, pues. Y en la universidad, estando yo andaba, juro, yo lo hacía. ujú, Yo agarraba zafar con Zulia a todo lo que da, o sea, no a todo lo sí. que da, sino que ustedes saben, yo estaba feliz porque estaba manejando, pero siempre pasaba algo por ahí. No que se explotó un caucho, no que se rompió un vidrio, Sí, no que me sí. agarró un aguacero. Ujú. Entonces, pero sin embargo, yo tenía esa responsabilidad. También la responsabilidad era de que yo llevaba a otras personas Yo conmigo. también manejaba. Sí. Bueno, vos manejabas también. Sí, no, yo manejaba y yo me acuerdo que cuando mi papá se fue a Estados Unidos, quedé yo encargada del carro y de todo, y de mi mamá y de todo. Sí. Y yo llevaba el carro al taller y todo. O sea, pilar de la familia, yo. Yo era el pilar familiar en ese momento. Qué responsabilidad. Ujú. Bueno, cuando ya el transporte, yo llevaba a varios amigos, a compañeros de estudio, y yo decía, o sea, esto es una responsabilidad que yo tengo, y yo tengo que cuidarlos, pues obviamente, ajá. Claro, claro. Pero bueno, ajá, son ese tipo de experiencias que uno vive y que siempre va a recordar, pues. Ahora. Ujú. Bueno, y ya para... bueno, entonces, básicamente de esto se basó nuestra independencia, nuestro comienzo de independencia. Porque ya de ahí, o sea, ser independiente, por lo menos en mi caso, fue cuando yo me vine, cuando yo me gradué de la universidad. Sí, es como debería ser. Sí, Porque, ajá, ya después que uno termina de estudiar, sí, porque eso también es como lo que nos inculcan. Es ujú, decir, ujú. estudien, o sea, hagan su vida, los papás, pues. Nosotros te ayudamos y ya ustedes, pues, Claro, ya toma después que alas se y ya gradúen, bueno, pues, o ya sea, después que se gradúen, ustedes empiezan ustedes a ven qué trabajar, hacen. ajá, empiezan a Ujú. trabajar y empiezan a ganar su propia platica y ver qué hacen. Sí, no, yo cuando me gradué de la universidad, y yo me gradué en noviembre de 2018. Ujú. Entonces yo le dije a mi papá, bueno, yo me voy a Maracaibo.
Y el año que venía, 2019, yo ya estaba aquí. Ujú. Y gracias a Dios conseguí trabajo rápido. Entonces ya de ahí, ya yo era independiente. O sea, no que necesito algo. Bueno, yo veía de dónde, pero Claro, yo lo buscaba, pues. sí, claro, Entonces igual ya yo. no era como antes que, ay papi, me hace Que, falta ajá, que esto. uno pidiendo y pidiendo. Sí, y la verdad que gracias a Dios porque ser independiente significa ser una persona sabia, ser una persona responsable, ser una persona que responde por sus actos, porque ya tampoco va a ser ahí como que, ay, me pasó algo y están mis papás que me ayudan a solucionarlo. Obviamente son apoyo, pero no van a estar siempre encima de ti, porque ya tú tienes tu vida, o sea, tienes que Ujú. hacerte cargo de eso. Bueno, gracias a Dios nosotros fuimos muy bendecidos porque tuvimos la oportunidad de simplemente estudiar y que nuestros papás nos ayudaran porque hay muchas personas que necesitan tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo para poder costearse sus estudios. Y también hay personas que no tienen cómo estudiar, no tienen la manera de cómo estudiar. Entonces, bueno, nosotros gracias a Dios por ese lado fuimos muy bendecidos y que vivimos experiencias muy buenas que nos hicieron ser las personas que somos hoy en día. Ujú. Sí, porque como decía Mary, o sea, a veces hay personas que piensan o deciden, no, trabajamos, estudiamos y a veces lastimosamente les toca trabajar, Ajá, porque como no tienen un apoyo económico adicional, sino que exacto. dependen únicamente de ellos o no tienen otro soporte, les toca trabajar y abandonan ese sueño quizá de Ujú. estudiar, de ser profesional, porque algo sí les digo, eso vale la pena. Sí, no hay nada mejor, ajá, que Yo siempre voy a estudiar. decir eso, o sea, un título es algo que nadie te lo va a quitar y siempre va a ser tuyo y siempre vas a ser ese profesional, o sea, siempre va a valer la pena decir, me esforcé tanto tiempo, tuve tantos años estudiando y eso es algo únicamente de ti. Ajá, Entonces, al final sí vale la pena, que se lo decimos nosotros. exacto. Entonces, bueno, recuerden obviamente suscribirse, darle like Obviamente, y comentarnos aquí en el video sus experiencias y si llegaron a hasta este punto del video, comenten independencia. ajá, independencia Independencia. financiera. En cualquier ámbito, pero independencia. Así que, Bye. chao. Vamos a pensar.